Bienvenida, Esther, bienvenidos a todos a este podcast. Muchas gracias por estar aquí otro día más, otro miércoles más. Y hoy estoy con una invitada muy especial. Le estaba comentando ahora que me da mucha curiosidad lo que ella hace. Me parece súper interesante y algo que se lleva utilizando desde la antigüedad, ¿verdad, Esther? Así es, así es. A ver, vamos a comenzar. ¿Quién es Esther? Hola, muchísimas gracias, Davinia, por haberme invitado a tu podcast y la verdad que estoy muy agradecida de tu invitación y de estar aquí hoy. Pues nada, yo soy Esther, me dedico a, bueno, una parte de mi trabajo es la cristaloterapia, es el diseño también de joyería y también el tarot, las sesiones de tarot. Entonces, bueno, eso lo combino con otro trabajo también que tengo que me gusta mucho de social media manager en otra empresa. Entonces, pues ahí ando a caballo entre una cosa y otra. Madre mía, bien de cosas y diferentes también, ¿verdad? Sí, pero a la vez complementarias. Lo cierto es que sí. Lo cierto es que me gusta combinarlo porque una cosa me lo lleva a otro. Se complementa muy bien. Sí, porque al final lo que es lo espiritual, Ujú. pues hay que llevarlo porque somos seres humanos también y es una forma de conectar. Así que Eso enhorabuena es, por tu trabajo. sí. Y cuéntanos un poquito, esto de cristales, ¿es lo mismo decir cristales que decir piedras? Ahí hay varias nomenclaturas. Se utiliza, se suele decir piedras, se suele decir minerales, se suele decir gemas, pero es verdad que cuando nos adentramos un poquito más en la diferencia de cada uno, pues podríamos decir que piedra es la que te encuentras, por ejemplo, andando por la montaña, un simple pedrusco, una piedra. Un mineral sería ya cuando ya tiene unos tintes químicos, que ya podría clasificarse en un mineral o bien una piedra semipreciosa o preciosa, dependiendo de la dureza en la escala de Mohs, que ahí se gradúan del 1 al 10. Por ejemplo, el 10 sería el diamante en dureza y a lo mejor pues más bajos estarían la fluorita, pero ya serían minerales o piedras semipreciosas. Entonces esa es la diferencia también entre gemas o piedras semipreciosas. Vale, entonces si yo tengo, perdona mi ignorancia, ¿eh? Sí, adelante. Si yo tengo, por ejemplo, un cuarzo rosa, Ujú. ¿eso qué sería? Eso Un- sería una piedra semipreciosa o un mineral, sí. Vale, ok. ¿Y cómo lo podemos esto llevarlo a nuestro día a día? ¿Cómo podemos incorporar, ¿no? Lo que es la... Sí, sí, porque yo, por ejemplo, a mí me gusta y yo las tengo. En la Sí, puerta de casa tengo también dos que son negras, que no hay que limpiarlas, ¿cómo se llaman? turmalinas. Turmalinas, sí. Sí. Tengo una a cada lado porque también me dijeron que eso también limpia, hace Sí. como un pequeño escáner cuando entras y Eso es, sí, se utilizan como un portal, se ponen en las puertas para que digamos que hagan de, sí, justo lo que acabas de decir, que hagan de escáner y que se deje atrás la energía más densa, se quede fuera y no entre a casa, por ejemplo. exacto. Pues eso lo tengo ahí. En la cama tengo también debajo del colchón. Tengo, que también es negra, a ver, ¿cómo se llama? Onix, No, obsidiana. sí, la chunguita, Ah, la sunguita, sí, esa es muy también, bonita también, sí. diré yo. Y aquí sí que tengo, después tengo la piedra de sal, que eso también lo tengo ahí. Y Ujú. tengo también algunas piedritas, también las tengo por aquí, que es la lila, la amatista, pues tengo varias aquí. Ujú. Pues mira, ya estarías usando, digamos, la energía mineral, ya la estarías integrando en tu vida, ¿no? Que es la cristaloterapia, la terapia de minerales. Al final es una terapia complementaria y natural que utiliza la influencia de los minerales. ¿Cómo podemos utilizar la influencia de los minerales? Pues muy bien, como tú estás diciendo, ubicándolos en zonas y estancias de tu casa, por ejemplo, en la oficina también. Por ejemplo, me has hablado de la turmalina, de la sunjita para debajo del colchón. Por ejemplo, la amatista vendría muy bien también colocarla en la mesita de noche o la almohada, si es un canto rodado muy pequeñito también, porque favorece el descanso, además favorece también la memoria a la hora de recordar los sueños también. Entonces, cada vez que nos vamos rodeando de la energía de un mineral, es estar expuesta a su información y a su influencia. Al final, nosotros nos rodeamos constantemente de estímulos y de información que nos impactan a nivel sutil.
Entonces, cuando nosotros integramos el trabajo con los minerales, son grandes intermediarios entre varios planos, recogen mucha información, por ejemplo, el cuarzo es un buen receptor de información, almacena muchísima información y la distribuye y la expande. Es por ejemplo, el cuarzo que me hablabas, ¿no? Que tenías el cuarzo. El cuarzo es un amplificador. Entonces, por ejemplo, combinando el cuarzo con otros minerales, lo que hace también es potenciar y amplificar las propiedades energéticas de cada mineral. Entonces, al final se trata de rodearnos de esa información que nos van a equilibrar, porque todo lo que hace el mineral es estimular siempre el balance entre nosotros, los equilibrios, entre, digamos que la energía que se tiene que dar en cada chakra, ¿vale? Los 7 chakras principales, ellos lo que hacen es siempre mediar para que tu balance y tu equilibrio energético sea el óptimo, sea el Wow. que tiene que ser. Sí, y otra que tengo aquí también que te iba a decir, que es la luna negra. ¿Piedra luna puede ser? Sí, Piedra luna, ¿verdad? Sí, que esa es pues la de la intuición. sí, piedra luna. Viene muy bien. La piedra luna se utiliza en varios chakras, por ejemplo, no solo para que es una energía que conecta muy bien con la energía femenina, con la polaridad yin, sino también con el chakra, el segundo chakra, el sacro, perdón, el chakra no, el umbilical. Viene muy bien para los periodos, la menstruación y luego también, por ejemplo, a la hora de favorecer la intuición, para trabajar la intuición, también la piedra luna viene muy, muy bien. Sí, y a mí me gusta todas estas cosas, ¿verdad? Que desconozco un montón. Y siempre que voy a comprar, lo que yo siempre pregunto, por ejemplo, yo sé que la chunguita y la que tengo ahí en la puerta, esas no hace falta limpiarlas, pero después estas sí, y lo que son, ¿verdad? A la hora de limpiar, cómo lo hacemos? Pues hay que tener en cuenta también, digamos, que las propiedades físicas y químicas del mineral, porque, por ejemplo, como tú bien dices, la turmalina no se suele recomendar para limpiar porque es una piedra que está forjada por bandas. Entonces, si esa, por ejemplo, la limpias el método normal, que suele ser agua y sal o infusión de salvia en frío o templado, pues ahí lo que haces es que a lo mejor lo que es la parte física de la piedra la estás perjudicando, igual que por ejemplo el lapislázuli. El lapislázuli tampoco se recomienda someterlo en agua con sal porque se carga un poquito el brillo de la piedra. Entonces, la variedad de cuarzos sí que viene muy bien sumergirlos un ratito con agua y sal, también aplicando, digamos, la intención, programando el agua, que esta agua es para limpiar el mineral, los dejas ahí unos minutitos. Yo siempre que no exceda más de los 30 minutos, porque al final el mineral, digamos, su naturaleza no es estar con agua, entonces tampoco me gusta que esté mucho tiempo en agua, lo suficiente para limpiarlo, ¿no? Y cuando son piedras más delicadas, si queremos, digamos, darle pues una limpieza más rápida o, por ejemplo, que no necesita limpieza, que sabes que no necesita limpieza, pero bueno, te apetece tener como limpiarle un poquito el aura, lo podemos hacer con un incienso, el incienso de ruda, por ejemplo, que es muy limpiador, o el de salvia también, que viene muy bien. Se lo pasamos por encima y eso puede venir muy bien, o el de palo santo también. Y esos serían como los métodos de limpieza que yo suelo utilizar. Luego para cargarlos, por ejemplo, que también es importante cuando vemos así como un mineral, que no sé, te llega como la información que está un poco apagado, ¿no? Que está un poco que, ay, le falta un poquito de brillo, no sé qué pasa. Pues, por ejemplo, tenerlo encima de la tierra de las macetas que tienes ahí detrás, por ejemplo, pues puedes reposar ahí los minerales un ratito, que se carguen con su elemento natural, que es la tierra, o ya cuando hay luna llena, una luna llena, exponerlos a la luz de la luna llena, que es la energía al final de lo sutil que se manifiesta, pues por ejemplo ahí también viene muy bien. Pero sobre todo métodos de limpieza, el primero y principal que suele ser con agua y sal, y el segundo para los minerales más delicados, en vez de sumergirlos, pues con un incienso. Con un Mm, incienso. qué bueno, muchas gracias. Y ahora háblanos del tarot, que eso también, porque tú lo combinas, tú también combinas lo que son las piedras cuando estás trabajando con el tarot. Sí. El tarot, yo estaba hablando el otro día con mi hermana porque les regalé una baraja y Ah. dice, pero ¿para qué quiero esto? Porque le daba un poquito de yuyu, dice, es Se que repare. estas cosas, dice, es que estas cosas estuve preguntándole a una amiga que sí que le gusta y tal, y eso tanto te va a decir lo bueno como lo malo. No es como el oráculo, ¿verdad? Porque el oráculo muchas veces sacamos una carta
y nos dice pues cómo va a ir el día o cómo la intención que le pongamos. Eso Pero es. el tarot es diferente y yo ahí tampoco me entero. Así que explícanos un poquito. A ver, el tarot es que tiene como encima como unos prejuicios, ¿no? Que al final, pues entre la charlatanería, las magufadas que siempre se han dicho del tarot, o De la en pitonisa realidad son. Lola. Claro, sí, exacto. Nos ha llegado un poco, ¿no? Ese concepto televisivo y de show, ¿no? Del tarot. Y no tiene nada que ver. Realmente el tarot es muy antiguo. El tarot, el ser humano, digamos, que ha funcionado siempre a través de los símbolos y de la ilustración. Solo hay que remitirse a la época de las cavernas, cuando ya podemos ver dibujos ahí que tenían un simbolismo y representaban algo, ¿no? Para el ser humano. Y a través de ese símbolo y de esa figura, esa ilustración, se contaban historias, ¿no? Para comprender un poco pues toda la realidad en la que se sumergía el humano, ¿no? En aquel entonces. Y digamos, ese simbolismo que está tan arraigado en la historia de nuestra humanidad, al final se ha plasmado en unos arquetipos, unas ilustraciones que nos reflejan un significado, pero al final el tarot lo que es una herramienta. Es igual que un cuchillo. Tú un cuchillo lo puedes utilizar para cortar pan o lo puedes utilizar de peores maneras, ¿no? Para generar daño. El tarot es lo mismo, depende mucho del consultante y de la persona que, o sea, perdón, del consultante, no, de la persona que ejerce con el tarot una actividad, que lo utiliza como herramienta para ayudar a otros, ¿no? Entonces, dependiendo de la amplitud de miras que tenga esa persona, de cómo interpretes el lenguaje, porque al final el tarot es un lenguaje, no es más ni es menos, es una herramienta que nosotros utilizamos y usamos, y es un lenguaje, ¿no? Y a través de esos arquetipos nosotros podemos saber y podemos ver a vista de pájaro, ¿no? Poder ver el mapa de la persona que tenemos enfrente, cómo se está ordenando su información alrededor. Pero el enfoque de esa lectura a la hora de leer ese lenguaje depende mucho del intérprete, ¿no? Que en este caso sería yo. Yo soy la persona que hace una interpretación de esos simbolismos, ¿no? Y yo te lo estoy transmitiendo. Y yo te estoy espejando lo que estoy viendo tuyo a través del tarot. Pero ahí se necesita una herramienta muy importante, que es la empatía, sobre todo, y el saber que estás ayudando a la otra persona, estás ayudando. El tarot, eh, por desgracia, se ha usado también muchas veces para generar miedo, para crear como un enganche, como una dependencia. Y eso es lo que se ha ido transformando en los últimos años, que el tarot ahora se utiliza como una herramienta espectacular de crecimiento y desarrollo personal, a nivel psicológico también. Entonces nos puede dar mucha información sobre nosotros mismos, que estamos espejando, que estamos reflejando, de aspectos inconscientes y ocultos que no vemos, y a través de la herramienta del tarot pues lo podemos ver. Lo podemos ver, y con la ayuda de alguien que puede hacer esa interpretación del tarot de una manera sana y equilibrada, porque al final se trata de una herramienta para ayudar a otros y para ayudarnos a nosotros mismos, porque nosotros también lo podemos ayudarnos a nosotros mismos. Entonces se necesita leer muy bien ese lenguaje, y sobre todo el para qué, que sea un para qué sano y equilibrado. Claro, es que es igual que nosotros volamos las estrellas en las casas y esas estrellas nos dan una información que es energía. Al final sabemos qué tipo de energía hay que en cada punto cardinal y nos da una información y es verdad que hay que saber transmitirla y no puedes asustar a la persona. Exacto. Es lo mismo. Y yo escuchaba, porque el otro día te vi en el directo y Ujú. decías que a nosotros mismos no nos podemos echar las cartas. En algunos temas, a ver, cuando estamos muy implicados en algún asunto, por ejemplo, tenemos un problema en el trabajo, un problema laboral, ¿vale? A nivel el trabajo, y estamos tan inmersos en ese problema que nos da tan de lleno, a veces no tenemos la nitidez suficiente para canalizar las respuestas e identificarlas de forma equilibrada y sana, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, estamos tan inmersos en en ese problema, que cuando nosotros nos hacemos la lectura o la tirada, claro, tú piensas que cuando tienes un problema te conectas con energía y con emociones muy densas y muy bajas. Claro, Entonces, el enojo claro, también. la mirada con la que tú estás haciendo esa tirada, esa lectura, está un poco distorsionada. Entonces, bueno, hay que ser consciente que cuando estamos en un problema muy de lleno, sí que
no tenemos la objetividad suficiente para hacer una buena interpretación de la lectura para nosotros mismos. Pero, sin embargo, es una excelente herramienta para, por ejemplo, cuando queramos trabajar un área de nuestra vida a nivel de desarrollo personal, por ejemplo. ¿Qué necesito integrar en mi vida para poder ofrecer en este puesto laboral o en este proyecto que estoy creando? ¿Qué energía necesito aplicar? Ahí el tarot es una herramienta excelente, excelente, porque te va a dar esa información que tú necesitas integrar. O qué necesito saber en este momento para este tema. Son temas que te importan, pero que no estás tan apegada. Son temas que te importan. Pues, por ejemplo, quiero hacer una inversión en el hogar, tal cual. ¿Qué momento es el mejor momento? Entonces tú te puedes calibrar te puedes organizar una lectura en la que tú por tiempos, pues diga, pues en enero, pues quiero hacer esto, en febrero, ¿qué energía puedo? Y en marzo, ¿no? Entonces sacar pues unas cartas para cada mes y organizar la información que te está dando. Y eso te lo anotas en tu libreta de tarot, y entonces ahí sí que lo puedes ir trabajando. Pero cuando son lecturas de tengo un problema con esto y Ya. es mejor recurrir a un colega tarotista que te pueda ofrecer una mirada más imparcial. Claro, es que eso es lo que estábamos hablando el otro día en yoga, nos lo decía Ujú. estamos trabajando los diferentes, estoy haciendo Kundalini yoga, entonces ahí sí va desde el ser, desde lo de adentro. Y decía exactamente eso, que al final, si por ejemplo viene una amiga a decirte un problema que le ha pasado con fulanita, esa información está distorsionada porque va por el enojo. Ella está diciendo las cosas a su manera y no Exacto, las está diciendo de forma como pasaron realmente. exacto. Entonces aquí lo veo lo mismo, que al final es eso. Pero me Sí, parece súper interesante para un proyecto que estés realizando y saber fechas y por dónde tirar, si eso ujú, nos vale, oh, claro, súper bueno. claro. Y tú enseñas a esto, este. A ver, sí que quiero enseñar, pero todavía no tengo la organización necesaria para ello, pero sí que estoy pensando ya en dar clases sobre esto, pero primero me quiero centrar más en otros temas porque, bueno, una de mis metas que me he planteado ahora es que quiero crear un tarot propio. Ay, qué guay. Entonces, quiero que esto salga y a ver cómo lo combino con otras cosas, los talleres también en otros aspectos, porque los talleres me gusta hacer no solo de minerales, sino también pues de trabajos energéticos. Y ahora mismo, pues digo, a ver cómo ordeno toda esta información, todo lo que yo quiero hacer, pero sí, el tarot es una cosa que me apasiona y me gustaría enseñar a cómo por lo menos aplicarlo a nivel individual, porque puede ser una herramienta muy, muy buena. Pues sí, eso está súper bien. Y es Yo me curioso apunto, ¿eh? también, perdona, es curioso también porque cuando empezamos a trabajar con el tarot, parece que se nos abren puertas a dones psíquicos muy importantes. O sea, cuando estamos trabajando con el simbolismo, con el arquetipo y tan antiguo, estamos trabajando con el hemisferio derecho del cerebro y ahí es como que estamos expandiéndolo. Y no sé por qué, pero coincido con esto, con muchos colegas, que cuando se trabaja con el tarot parece que la intuición se afina en muchos temas de nuestra vida. Es como que nos estamos escuchando, Eso es, nos sí, escuchamos. sí. Oh, qué bueno. Y yo sé que das tips, ¿verdad? En Instagram hace varios directos y tienes varios tips. El otro día también estaba escuchando lo de los arcanos, que yo Sí. perdida ahí, como vale. Arcanos mayores y arcanos menores, sí, 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 sí. Qué bueno. Y ahí, bueno, a ver si me pongo, al final se las voy a pedir a mi hermana. Le voy a decir que me las dé. Digo, si no las quieres usar, me las das. Claro, las vas utilizando tú de momento. Porque da igual el tarot que elijas o tú tienes alguna preferencia por alguno. Yo principalmente con los que trabajo son con el tarot de Marsella, que es el más antiguo que se conoce, y luego con el Rider White, que es un poquito más fácil porque digamos que las ilustraciones que tiene cada carta, cada arcano, te dan muchas pistas por dónde va la historia. Digamos que narran una historia. Cada palo de los arcanos menores narra una historia y te es bastante fácil comprenderla, ¿no? De cómo luego esa información que te dan las cartas se aplican a ti, ¿no? Cómo se ordena. Porque yo lo que digo del tarot es que es una herramienta que sirve para organizar la información y la energía que hay a tu alrededor.
para que se repose. Una vez reposada es como un mapa que se crea y ya podemos ver. Entonces utilizo mucho el Marsella, que son los arcanos mayores, principalmente los que más uso. Digamos que son los que más peso tienen. Los arcanos mayores, cuando nos aparecen en las lecturas, combinados con los menores, pero hay muchos arcanos mayores, lo que nos están diciendo es que ese tema es importante, ese tema es trascendente para ti, ¿no? Es de importancia y de vital que se aborde. Cuando en una lectura solo aparecen los arcanos menores, digamos que, bueno, son pequeños temas del día a día que se solucionan como rápido, ¿vale? Como que se van solucionando rápido. Pero principalmente sí, el de Marsella y el Rider-Waite. Vale. Y a ver, explícanos un poquito cómo se hace una tirada, porque cuántas cartas, yo sé que hay que también, el ambiente hay que crearlo, que yo sé que lo haces tú con tus piedras, también hay que concentrarse y que sea algo, pues, honrar lo que estás haciendo. Al final tienes que, todo el entorno te tiene que acompañar. Y cuando vamos a tirar las cartas, ¿esto cómo se hace? A ver si así lo entendemos. Vale, mira, te cuento lo que yo hago porque esto también es verdad que es muy personal y depende de cada persona, ¿no? Yo lo primero que hago antes de iniciar una lectura, lo primero que pongo es música. Lo primero que pongo es música de una frecuencia que ya me vaya calibrando, digamos, la vibración del ambiente en más armoniosa. Enciendo un incienso. Entonces, entre la música relajante y el incienso, digamos que ya se va creando el clima, ¿no? Ya se va creando el clima y ya me preparo, pues pongo siempre un tapete, tengo un tapete ahí que siempre es muy armónico, es de un blanco así roto y ya me lo lleno, ya preparo las piedras porque los minerales a mí me ayudan a amplificar no solo mis capacidades psíquicas, mi propia intuición, sino también me aportan mucha claridad y expanden bastante bien, para mí, como yo lo utilizo, expanden bastante bien la energía del tarot. Entonces, lo que es la historia que voy a ver, que voy a observar, me es mucho más fácil conectarla. Hay veces que simplemente no los tengo encima de la mesa, sobre todo fíjate, para mis propias lecturas. Para mis propias lecturas, digamos que no utilizo mucho los minerales, pero para otras personas sí, para otras personas sí que lo suelo poner porque me ayudan mucho a conectar con la energía de esa persona, ¿no? Yo también preparo lo que es la parte numerológica a la hora de trabajar con cada persona. Entonces, digamos que saco como una base energética y bueno, ahora estoy un poquito tocando temas de astrología y también veo un poquito la carta, por dónde. Y ya preparo la lectura, ya tengo la música, tengo el incienso, tengo los minerales ya organizados, con los minerales que voy a utilizar, que principalmente utilizo los cuarzos y las amatistas, y sobre todo minerales que me ayudan a conectar con el tercer ojo y con el chakra corona y también el de la expresión, el de la garganta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tengo la lectura y ya organizo la lectura. Siempre veo aspectos de dónde viene esa persona, ¿no? Aspectos del pasado, de esa energía que trae, aspectos presentes, ¿no? La energía que hay en ese presente, aspectos a trabajar y a mejorar, aspectos a Wow. mantener, como que son cosas que está bien, que está haciendo bien esa persona y que siga por ese camino. Y luego ya digamos que la parte un poquito más predictiva, que es un poco de todas esas energías que hay en ese momento, cómo se pueden derivar en el tiempo y qué pueden traer en el tiempo, ¿no? Haciendo ese trabajo, pero siempre en las lecturas siempre conectamos con el futuro o con la parte más próspera para la persona. O sea, mis lecturas siempre van conectadas a ese camino más próspero para ti. Siempre, siempre, siempre lo organizamos así. Y eso es muy cuántico, eso ya es más física cuántica. Wow. Pero es verdad, es que al final nos conectamos con muchos caminos, hay como una realidad que nos rodea y dependiendo de nuestras elecciones, dependiendo de la energía que nos rodeemos, pues vamos a tirar por un camino o por otro, ¿no? Entonces al final se trata de conectar con el mejor camino para esa persona. ¿Cuál es el mejor camino para ti en estos momentos con tus capacidades actuales? Y vamos para allá. Qué bueno, sí, esa es la suerte del hombre. En el Feng Shui le decimos que tenemos las tres suertes, la suerte del cielo,
que es la que nos viene dado, la de nuestros ancestros, todo el camino ese que tenemos marcado, la suerte del hombre, de la persona, que es el libre albedrío, que es lo que acabas de decir, y la suerte de los espacios, que sería el Feng Shui, de Qué cómo bueno, tenemos todo organizado. Entonces sí, me parece súper, súper interesante, me gusta un montón qué esta chulo. temática. Sí, 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 sí. Qué bueno. Y entonces, ¿pero qué se tiran? ¿Cuatro cartas? Porque si eso he visto que depende de la persona que esté haciendo la tirada, ¿cuántas cartas se suelen poner sobre la mesa? Depende de la lectura que esté preparada. Yo, por ejemplo, saco bastantes cartas. Yo, por ejemplo, saco una primera lectura con los 22 arcanos, con los 22 arcanos mayores, perdón. Entonces los saco todos y luego los complemento con otro mazo de tarot que sería el Rider White y ese ya tiene los 78, también tanto arcanos mayores como arcanos menores. Los combina todos. Algunos se repiten, pero ya salen menores, entonces los combino todos. Y depende de la lectura, porque cada lectura, digamos que te pide que saques unas cartas u otras. Hay veces que en una lectura sacas pues 7 cartas y es suficiente, o en otras sacas 9 cartas, o cuando son temas más específicos, digamos que se pueden concentrar en pocas cartas. Pero cuando son lecturas más generales y quieres más amplitud del tema, pues entonces yo sí que saco bastante. En una lectura completa para mí es utilizar todos los arcanos mayores para ver cómo se está ordenando la energía principal y luego ya lo complemento con los 78. Y ya veo, dependiendo de si salen más menores o otra vez más mayores, el peso que tiene ese tema en el consultante. Sí. Claro, porque esto hay que saber, porque yo que no sé nada, no con el libro que me trae y las cartas, ya tengo todo hecho. Tiro 6 cartas y ya voy al libro, leo, eso no es así. No, pero perfecto, perfecto. Hay que empezar con lecturas muy sencillas, con lecturas sencillas de 3 cartas, por ejemplo, como yo empezaba cuando era una chiquilla. Yo cogía el tarot de mi hermana, mira, vas a hacer lo que, lo que yo hacía de pequeña, le vas a coger el tarot a tu hermana y ya verás. Sí, Pues se lo voy a pedir. yo se lo cogía a mi hermana y yo cogía el libro que ella tenía, que el otro día lo enseñaba en el directo que tenía, y Sí, sí. es un mazo de cartas de 22 arcanos que tiene muchísimos años. Y yo pues me hacía pues las 3 preguntas de pasado, presente y futuro. Siempre empezaba con el pasado, presente y futuro y bueno, y a base de repetición, de ver qué significa cada uno de los arcanos mayores, pues al final se te iba quedando. Y bueno, la ilustración que también es muy simbólica y también pues puedes saber perfectamente que si te sale el diablo no va a ser lo mismo que la templanza, que es el ángel. Entonces, claro, puedes saber un poco el tema de por dónde va. Yo te recomiendo que para cuando se empieza con el tarot, empieces con los 22 arcanos, con los 22 arcanos mayores y ya verás que poco a poco, a medida que ya los vayas dominando, que ya te vayas familiarizando con ellos, pues a lo mejor ya quieres ampliar a los menores. Pero yo te recomendaría que empezaras con el Rider White, con el tarot de Rider Vale. White, pero de Marsella es un poco más complejo, y que vieras los arcanos mayores del tarot de Rider White. Y ahí, poco a poco, pues sí que vas integrando, digamos, ese simbolismo. Sí. Ay, qué bueno. Lo voy a hacer, te diré. Pero si haces un curso, mejor. Porque si no, mi madre, qué lío. Eso es como Mm, el Basi, por ejemplo, que es la carta natal china. Es sí. como, vale, pues ahí también tengo una amiga que me la hizo y le Mm. dije, mira, hazlo tú porque yo es una pasada, porque son muchas cosas, es verdad que son los signos del zodiaco y los 5 elementos, pero hay que combinarlos, cada persona es una cosa, depende de con quién esté, los choques, digo, mira, déjalo. Y eso que sé también, porque tengo Sí, una pequeña base, porque al final sí, el Feng Shui también trabaja con los 5 elementos. eso También es. trabajamos con las orientaciones que cada una también representa un animal del zodiaco, Sí. pero es mucha información y al final es verdad empezar así como dices tú por hobby. Ahí estupendo.
Poquito a poco. Una lectura de 3 cartas, nada más. 3 cartas, 5 cartas y poco a poco que se te vaya empapando un poco de ese simbolismo. Y verás que a mí me ha pasado esto, que a medida que he ido integrando cada simbolismo de las cartas, ahora que me he puesto de lleno con las lecturas en abierto, porque yo las hacía de manera privada años atrás, no daba el salto, ¿no? Para divulgar esto que hacía también y en abierto. Y ya cuando di el salto ya me empezó a entrar ya otro tipo de consultas, entonces me he volcado mucho más con el tarot. Eso me ha ayudado y me ha facilitado comprender mucho la astrología. Muchísimo, muchísimo. Es lo que te decía antes, que cuando empiezas a trabajar esa parte del cerebro tan simbólico, es como que te amplía la mirada para otros muchos temas. Y para mí, para la astrología, ha sido como un boom. Es como todo ese interés que tenía en la astrología, de momento se ha ordenado y ahora lo comprendo perfectamente y ahora esto, Sí. y así, poco a poco. Pero es que tiene todo el sentido, porque ayer estaba escuchando en el Cuarto Milenio, estaba hablando un profesor de los romanos, estaba hablando de mitología y iba para atrás. Y eso no pasa de moda. No, Siempre recurrimos ahí al origen. poquito. Y ellos qué hacían, pues mirar las estrellas y también usaban los oráculos, o usaban, tiraban también como una especie de dados. Y sabes qué digo, bueno, que al final todo esto viene de antes Sí, sí. y lo estamos integrando ahora, que sería una pena que se perdiera, porque al final yo creo que esto no se va a perder. No, Al no, no. contrario, Es la gente. conocido. Sí, sí, dime, dime. No, y que al final lo que estamos buscando siempre son respuestas y más hoy en día que está todo está en las redes, todo con un clic lo tienes. A mí estas cosas me gustan y al final te dan una información súper valiosa. Sí. Igual que la astrología, como lo que nos está pasando ahora con Plutón, y Urano y todo esto también. Digo, Sí, madre Plutón mía, en tal. Acuario. Cierto, cierto, sí. Pero eso es, viendo las estrellas, al final todo es cíclico, se va repitiendo y a mí de verdad que yo sí le tengo fe a esto de la astrología, también creo en estas cosas porque hay mucha gente que no cree y que Sí, te dice, ¿qué estás hablando? O igual con el Feng Shui, ¿vale? Que al final, ay, perdón, al sí, final el Feng Shui también es algo que aquí en Canarias es como eso que estás hablando, parece brujería, cosas así muy esotéricas y no le gusta a la gente. En cambio hay zonas, por ejemplo Sudamérica también, que es mucho más consciente de sí, todo eso. sí, sí, sí. Pero incluso en el continente americano, tanto en Latinoamérica tanto en el sur como en el centro, como en el norte de América, Estados Unidos, tengo allí un hermano viviendo, y en el telediario, después del telediario, aparece una chica o un chico, creo, que habla de la astrología, como que lo tiene súper integrado la astrología allá. O sea, para que veas tú, igual que otras disciplinas naturales, como, mi gato quiere subir, venga, es que quiere subir aquí. Y igual que otras disciplinas, por ejemplo, la homeopatía allí en Estados Unidos está totalmente avalada, legalizada y la gente lo utiliza, ¿no? Y aquí parece que nos cuesta mucho integrar o recuperar ese conocimiento, porque al final ese conocimiento ha estado. Es que ha Claro, estado. Es que antiguamente los sabios no solo eran científicos en un área, sino también les interesaba la filosofía, las estrellas. Solo hay que ver Leonardo da Vinci o ver la biografía de Pitágoras. Eran científicos en muchos campos, eran capaces de integrar el conocimiento de una manera holística, no de una manera segregada como ahora, ¿no? Que ahora parece exacto. que lo tenemos que dividir todo, todas las partes divididas y al final no sabes si una parte está conectada con una o con otra y estás más perdido, estás más perdido. Entonces yo pienso que ha habido como un rescate a estas disciplinas antiguas y creo que hay un resurgir de todo este conocimiento y que se está poniendo mucho en valor. Por eso creo que el tarot ahora se está aplicando desde una perspectiva más psicológica, la gente está perdiendo el prejuicio y el miedo, igual que la astrología se está ayudando un poquito más a verla,
Yo creo que estos temas cada vez es que están más en boca de cada uno de nosotros, entonces me parece súper interesante que por fin podamos recuperarlos. Y hablar sin ser juzgado, porque a veces Eso es, sí, que te digan, pero ¿qué te falta a ti? La bola. Porque yo tengo mucha intuición también y muchas veces me pongo, le digo a mi marido, va a pasar algo, porque empiezo a temblar, empiezo a sentir cosas que al final, pero por eso, porque muchas veces, no, niña, esto tienes que hacerlo así, 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 porque ha sido así toda la vida. Y ahora es cuando te das cuenta de cosas que los niños sienten también desde pequeños, que son muy intuitivos y eso está ahí desde que nacemos. Lo que sí, pasa es que con el paso del tiempo, la sociedad y todo, pues eso se va tapando y van habiendo capas encima, que para quitar esas capas cuesta, pero se puede. exacto, exacto. Pues somos adoctrinados desde la infancia para desconectarnos desde esa parte, ¿no? Desde esa parte tan de alma, ¿no? Que estamos tan conectados con el alma y somos capaces de escucharla fácilmente. Y como tú dices, al final son tantas capas que la sociedad nos va inculcando, ya no solo de forma más intencionada, ¿no? No voy a entrar ahí, ¿no? Pero al final sí que es verdad que es como, dices, qué barbaridad, ¿no? O sea, se nos ha desconectado del niño, de la niña interior que llevamos dentro, esa capacidad de sorprenderse de las cosas, de conectarse con lo mágico, ¿no? Con ese pensamiento mágico que teníamos cuando somos pequeños, ¿no? Pues Y creo que ese pensamiento mágico hay que traerlo al adulto, hay que sí, traerlo al adulto. porque eso es la creatividad. Eso es. Y al final que los niños no se sientan mal tampoco. Yo tengo una amiga que me decía, no, pero es que el niño se pone como a decirme que hay otra, dices que se pone como a hablar con alguien. Y el famoso, ¿no? El amigo Mi amigo, invisible. sí, Y no es así, a ver, el niño le ponía todo en su sitio, decía cómo era, con pelos y señales, decía lo que hacía, y digo, pero es que tampoco lo tratas al pobrecito de loco, ¿sabes? claro, es que Eso, hazlo como algo normal, porque al final el pobre, yo no lo estoy viendo, me asusto, sí, pero te asustas también por eso, por todos los miedos que hemos tenido sí, y que nos han hecho ver como la película del sexto sentido, que vamos, que ves eso y dices tú, uff, sí, pero al final hay niños que lo ven, que esas que lo cosas ve. lo ven y hay que respetarlo y hacerlo pues lo más normal y con todo el amor y llevarlo, porque si no al pobre le creas un trauma. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Pero eso es igual que cuando los animales perciben cosas y Mucho. tienen un comportamiento, ellos son capaces de leer frecuencias de energía que tienen otros sentidos oye, los ves y dices, porque yo tengo 2 gatos y de momento hay veces que se quedan mirando a la nada y dices, ¿qué estarán viendo ahí? Y aparentemente no hay nada, pero ellos están viendo algo, si no, no les llamaría la atención, ¿no? Igual que los niños, pues si los niños están sintiendo algo en ese momento, hay que validar eso que están sintiendo y no hacerles sentir que eso que sienten no es correcto. Y ahí viene el error, porque luego nosotros empezamos a desconectarnos de esos sentires cuando vamos creciendo y no validamos sensaciones que percibimos, información que nos va llegando y no las validamos. Y Mm, cometemos pues, muchos errores por no escuchar eso. sí, y lo de los animales es impresionante. Sí, Yo con mi primera hija, yo tenía una perrita, ya murió, que era abrirle la puerta de la calle y salir corriendo como una loca, porque le gustaba mucho la calle. Pues se sí, iba para afuera y teníamos que estar siempre pendiente de ella. Pues justo el día que me puse para dar a luz, sí. desde por la mañana, las puertas abiertas, todas las puertas de la calle, de fuera, todo abierto y la perra pegadita a mí. Todo Fíjate. el día pegadita a mí, no se movía y me lo decía una prima, dice, tú vas a parir hoy. Sí, Y la fíjate. perra pegada. Y es que digo, en serio, es impresionante, ¿eh? Sí, tienen una forma de empatizar emocionalmente con nosotros tremendo. Y yo lo noto en mis gatos cuando vengo cansada, cuando tal. Es que ya los tengo encima ahí como dándome apoyo, ¿no? Como, jolines, estamos aquí. Estamos aquí, sí, sí. Pero es brutal. Y los perros igual. Tengo una perra también que está en el campo y solo le falta hablar. Solo le falta hablar, pero que te percibe el estado, pero enseguida, el estado emocional te lo sabe clavar perfectamente. Sí, 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 sí. qué bueno. Me ha gustado un montón. Yo quiero que hagas el curso.
Venga, va, haremos un curso de arcanos mayores. Vamos a empezar con los mayores y con tiradas y lecturas sencillas. Ay, sí. No, Estaría. desde que vea a mi hermana, porque estoy en otra isla, se lo voy a pedir. Digo, no se lo deja a nadie, me lo deja a mí. Al final tendrá que regalarte ya uno. Sí, porque es que yo sí es verdad que los oráculos tengo un libro que compré desde que era soltera. No sé, Ujú. tiene un montón de años. Un librito pequeñito que me llamó mucho la atención, de estos libros que haces la pregunta, haces Sí. y donde te paras lees. Y es Ujú. una reflexión. Es tipo oráculo también, porque al final es tipo eso. Los oráculos de. Y sí, y eso siempre me ha llamado la atención. Y al final los oráculos, mi hermana tiende más para esas cartas porque se queda menos miedo. Digo, no da miedo, mujer, si al final es la intención que le vayas a poner a las cosas. Claro, y porque a veces lo que no se conoce, lo que no se conoce da miedo. Sí, Entonces, a medida que vas conociéndolo y te vas familiarizando, entonces, bueno, pues ya pierdes el miedo. Y al final es como todo. Todo lo que la mente percibe desconocido es como respeto y miedo, ¿no? Y al final luego pues solo se trata de eso, de conocer. de conocer. Pues muchas gracias, Esther. Muchas gracias a ti. Dinos dónde te pueden encontrar. Pues se me puede encontrar en Instagram con el perfil de smachic.es, en YouTube también, smachic.magic everywhere. Que bueno, si pones Smachic en YouTube ya he empezado a subir una batería de vídeos, tengo poquitos, pero sí que me gustaría trabajar mejor el canal pues, para dar pequeños tips de tarot, de cristales y bueno, y entrevistas, ¿por qué no? Como esta. Qué bueno, ¿Qué más? Luego también Facebook sí que es cierto que no lo trabajo ya tanto y Pinterest también lo tengo, pero ya no lo trabajo tanto. Así que principalmente Instagram y YouTube y bueno, la web de smachi.es. qué bueno. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Eh, ti, Llurena. Ay, Llurena, te he llamado por el segundo nombre, es que me gusta no mucho. pasa, no pasa nada. Y nada, gracias por estar ahí, por escucharnos, por compartir este ratito con nosotras. Y ha sido un placer, un honor tenerte aquí conmigo, Esther. Y nada, nos seguimos escuchando para la próxima semana. Chao. Chao, el placer es mutuo. Chao, hasta luego, gracias.